Lucas en esta mañana. Lucas. Gloria a Dios. Capítulo 24, hermanos. Verso 44. En pie, por favor, si es tan amable, un minuto para leer. Lucas capítulo 24, 44. Leemos el 44 y el 45. Amén. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Oramos. Padre nuestro, gracias porque nos das la oportunidad el día de hoy de iniciar una vez más un estudio de temas bíblicos que tienen como propósito llevar a la congregación a un conocimiento más profundo del Antiguo Testamento. Y en todos estos temas que estemos hablando estos domingos, Señor, próximos, yo te pido, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos dé ciencia, sabiduría, entendimiento, iluminación, luz, para que todos mis hermanos aquí presentes y mis hermanas, Señor, que son tus hijos, son tus hijas, que tú los amas, tú los has salvado, puedan seguir creciendo, Señor, en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Gracias por el tema de hoy. Ayúdame. Yo ya hice mi parte, Señor, ya hice mi trabajo y ahora te ruego que tú bendigas ese trabajo y ese esfuerzo de la preparación de todo el sermón por medio de una predicación llena de tu Santo Espíritu, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gloria al Señor. Si no ha encontrado un lugar, aquí hay lugares enfrente. Todavía tenemos algunos lugarcitos por aquí enfrente. Busque un lugarcito donde sentarse. Ya hay algunos domingos que estamos quedando un poquito así como apretados. A veces nos gusta tener como dos sillas libres, ¿verdad? Una a la derecha y otra a la izquierda, pues para estar uno más relajado, más desahogado. Pero hay lugares aquí enfrente, busquen lugar. Allá hay personas atrás que de repente ya dicen, me voy a sentar, pero ya estamos muy apretados. Pero bueno, si la iglesia pues mantiene un sano crecimiento, pues en un futuro podemos, no sé, buscar otras sillas, ¿no? A ver qué hacemos, pero no nos emocionemos, ¿no? Hay domingos que vienen varias personas y hay domingos que no sé qué pasa y hay algunos que dicen, bueno, hoy está bueno el sol, hay que ir al lago, así que no nos emocionemos. Gloria al Señor. Hermanos, esta serie lleva por título El Evangelio en el Antiguo Testamento. Y ese es el título de la serie y también será el título del sermón, o sea, el mismo título para ambas cosas. El sermón el día de hoy se titula de igual manera, El Evangelio en el Antiguo Testamento. Será como un tema introductorio y después de este tema ya veremos el Evangelio en algunas historias del Antiguo Testamento. Vamos a ir a una historia
en donde definitivamente es una enseñanza del Evangelio, pero en el Antiguo Testamento. No sé si ha notado, hermano, no sé quién trajo su Biblia, pero alguien podrá estar diciendo hoy, perdón, ¿el Evangelio en el Antiguo Testamento? Hasta donde yo tengo entendido, el Evangelio es un tema del Nuevo Testamento. Porque nuestras Biblias, si quiere ayúdeme a hacer este ejercicio, vamos a buscar una hoja que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A ver si su Biblia la tiene, no estoy seguro si todas las Biblias lo tienen, pero usualmente las Biblias de estudio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen algunos estudios del periodo intertestamentario, pero la hoja que estamos buscando es una hoja que dice, antes de Mateo, el Nuevo Testamento. No sé si usted no tiene una Biblia de estudio, es bien fácil de encontrar esa hoja. Pero si usted tiene una Biblia de estudio es un poco más difícil. Voy a tratar de mostrársela aquí, que yo la encontré en mi Biblia. Mi Biblia es grande, es de estudio. Mire, esta hoja es la que me refiero. ¿Alguien la encontró? ¿Sí? ¿La encontraron? Repito, no sé si todas las Biblias lo tienen, pero la mayoría, yo sé que tienen esa hoja. Y cuando nosotros vemos esa hoja, automáticamente pensamos, ¿verdad? Bueno, de aquí en adelante comienza el mensaje del Evangelio. Y de esta hoja para atrás no hay mensaje del Evangelio porque es el Antiguo Testamento y son las promesas, sombras, tipos, y son muchas cosas que Dios le dijo a Israel como pueblo. El propósito de esta serie, hermanos, es que demostremos con la Escritura que en el Antiguo Testamento también está el Evangelio. Y en algunos casos, como algunos temas que veremos, quizás 3, 4 temas veremos después de este, tan claro y hermano, que es imposible que no lo veamos. En algunas historias del Antiguo Testamento es imposible no ver el Evangelio. Mi deseo, hermanos, es que ustedes como iglesia amen tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y me propuse eso ya hace un tiempo atrás. No sé si se recuerda, pero las últimas series, la mayor parte han sido del Antiguo Testamento. Vimos todos los profetas mayores, vimos el Pentateuco, y solamente Judas fue una miniserie, una serie en miniatura de Judas del Nuevo Testamento. Pero, porque estoy haciendo esto, hermano, porque muchas veces los cristianos somos acusados de basar todo lo que nosotros practicamos solamente en el Nuevo Testamento. Y hay gente que se va a los extremos, de hecho, hasta de desechar el Antiguo Testamento y de no leerlo. Pero el Antiguo Testamento, hermanos, es la base del Nuevo Testamento. Y ambos se tienen que leer juntos. Los teólogos han dicho que en el Antiguo Testamento está implícito el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento está explícito el Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que quizás no tan claramente, pero implícitamente están hablando de Cristo, están hablando del Evangelio de Cristo. Y en el Nuevo Testamento pues ya hay versos que nos aclaran eso que está ya un tanto implícito, no claro. El Nuevo Testamento nos lo aclara. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de una sola historia. Así es como la tenemos que leer. La Biblia es un libro de una sola historia. Para que usted lo entienda más o menos con un ejemplo práctico, es como si usted comenzara a ver una serie en Netflix, una serie sana, por supuesto, porque usted es cristiano. Y entonces esa serie tiene 2 temporadas y usted ve la primera temporada, pero luego sale una segunda temporada. Y si usted vio la primera temporada y no vio la segunda, no tiene la historia completa. O si usted ya vio la segunda y no vio la primera, tampoco tiene la historia completa. Entonces la Biblia es, podríamos decir, el Antiguo Testamento
la primera temporada, sin abusar del tema, de la misma historia, y el Nuevo Testamento, la segunda temporada, de la misma historia. ¿Qué historia? La historia de la redención. Esa es la historia de la Biblia, es una historia de redención. Redención quiere decir que Jesucristo pagó el rescate, eso significa redimir, pagar un rescate por una persona que estaba camino al infierno, camino a la perdición, y que no había forma que esa persona se rescatara a sí misma, sino que tenía que haber por fuerza una persona que ocupara su lugar muriendo por esta persona, en una muerte sustituta. Y esa es la historia, hermanos, de nuestra Biblia. Vamos a ir a nuestro pasaje, Lucas 24, 44. Y la primera frase que vamos a analizar ahí, hermanos, dice: estas son las palabras que os hablé. Este es Cristo resucitado hablando aquí. Cristo resucitado hablando, hermano, a sus discípulos y recordándoles que Él ya les había enseñado que en el Antiguo Testamento estaba escrito todo sobre Él. Los detalles más importantes sobre su vida, Jesús les está diciendo: yo ya se los había dicho, eso ya había sido predicho, ya está escrito en el Antiguo Testamento. Que yo iba a morir, que yo iba a morir crucificado, que yo iba a resucitar, todo eso ya estaba escrito. Mire lo que dice el verso 46 y 47, ahí mismo en Lucas 24, verso 46 y 47, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Yo ya se los había dicho. Y les especifica en la segunda frase y les dice: está escrito, y les dice dónde está escrito. Y les menciona las tres partes del Antiguo Testamento en que dividen los judíos el Antiguo Testamento. Les menciona la ley, los profetas y los salmos. Para los judíos, hermano, que no son convertidos a Cristo, la Biblia solamente es el Antiguo Testamento. Lo dijimos hace un tiempo atrás. Si tú le preguntas a un judío cuál es la Biblia, él te va a decir: bueno, es la Tanaj, una palabra hebrea que ellos usan para referirse al Antiguo Testamento. La T para Torah, la N para los Neviín o los profetas, y Tanaj, ¿cuál me falta? La K al final para los Ketubín, que son los escritos, Tanaj, ¿ok? Entonces, esos 39 libros para ellos los dividen en esa forma. La ley, ¿cuál es la ley? Nosotros le llamamos el Pentateuco, la ley de Moisés. Los Ketubín, los profetas, profetas mayores, profetas menores. Y los Ketubín, los salmos, los escritos, todos los libros, algunos libros históricos, algunos libros de sabiduría. Y en esas tres secciones ellos dividen el Antiguo Testamento. Nosotros lo dividimos en 5, lo dividimos de forma diferente. A mí me gusta más cómo lo dividimos nosotros, obviamente. Porque la división de ellos es bien confusa, es bien confusa. Ya cuando te metes a estudiarlos, hay muchos libros que tú los consideras profetas, pero que ellos los consideran más bien apocalípticos o escritos. Es un poco confuso. ¿Ok? Entonces, es una sola historia, tiene, hermanos, un solo escritor, tiene un solo protagonista, y el protagonista de esta historia, hermanos, es Jesucristo. Por eso muchas veces nosotros hablamos y decimos que la Biblia es cristocéntrica, porque el protagonista principal, hermano, de esta película, entre comillas, obviamente y con mucho respeto por la Escritura, nada más para ejemplificar, es Jesús. Él es el protagonista. Mucha gente, hermano, entiende que la Biblia consiste en una lista de reglas morales para que tú seas buena persona. Y sí, la Biblia contiene varias listas de reglas morales para que nosotros seamos buenas personas, pero eso no es el Evangelio. La Biblia es una historia de redención. Es una historia que habla
de que el ser humano, descendiente de Adán, y todos somos descendientes de Adán, nace destituido de la gloria de Dios. Y que Dios encarnado, Jesucristo, hombre, vino a este mundo, murió en la cruz para pagar el rescate por esa persona que estaba condenada, hermanos, a la perdición. Eso es el evangelio. ¿Podemos dar una charla moralista en la prédica? Sí, hoy abundan las charlas moralistas, pero eso no es el evangelio. ¿Podemos dar nuestro testimonio en la iglesia? Sí, pero eso no es el evangelio. También en OmniLife dan buenos testimonios, y en Herbalife y en varios clubs de autoayuda. Entonces, si nosotros como iglesia nos centramos solamente en una lista de reglas moralistas y escondemos el evangelio, no es el mensaje completo, hermanos. El mensaje completo es una historia de redención. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, hermanos, que solamente hay un evangelio, y eso habla del evangelio del Antiguo Testamento y el evangelio del Nuevo Testamento. Lea conmigo Gálatas 1:7, por favor. Gálatas 1:7. El apóstol Pablo dice así, dice, no que haya otro, está hablando del evangelio, no hay otro evangelio, quiere decir, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro. El evangelio es uno. Hay personas que erróneamente creen, hermanos, que la salvación en tiempos del Antiguo Testamento era por obras y que hoy en tiempos del Nuevo Testamento la salvación es por fe. Pero hoy vamos a ver con la Escritura que la salvación, hermanos, siempre ha sido por fe. La salvación siempre ha sido por medio de la predicación del evangelio. Y el evangelio se ha predicado desde, hermano, el Antiguo Testamento. Se ha predicado el evangelio de salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esto es sorprendente. Mire lo que dice Génesis 3:15 y vamos a ver el primer predicador del evangelio y la primera audiencia del evangelio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El predicador aquí, Dios mismo, predicando el evangelio, anunciando que iba a venir un Salvador, que iba a aplastar, hermano, la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente es el pecado. La simiente de la mujer es Cristo. ¿Y a quién se lo está predicando? No sé si puso atención. Al diablo. Se lo está diciendo Dios al diablo. Le está diciendo, ok, ya hiciste esto, pero te aviso que esa simiente con la que ahora después de esta caída mucha gente nacerá en pecado, pero vendrá alguien que te aplastará en la cabeza. Mire lo que dice Pablo a los Gálatas en 3:8. Pablo dice que Dios le predicó, hermanos, el evangelio a Abraham. Gálatas 3:8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pablo dice que la escritura previendo, o sea, viendo antes de que viniera Cristo, antes de que Cristo fuera a morir en la cruz, el Señor, el Padre, le predicó el evangelio a Abraham y le dijo en la frase, en ti serán benditas las familias de toda la tierra. Si usted quiere leer esa frase en su casa, esa frase está en Génesis 12:3. Esa es la cita que está haciendo el apóstol Pablo cuando está diciendo, hermanos, que Dios le predicó el evangelio a Abraham. Aquí surge una pregunta. Si Dios predicó este evangelio de salvación por fe, no por obras, ¿podemos confiar que es el evangelio verdadero? Claro, porque Dios no miente. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Podemos confiar, hermanos, plenamente que este es el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Alguien podría decir, se refiere a que todos los que nacen
genéticamente de Abraham? No, porque el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto unilateral, es decir, Dios fue el único que juró: en ti serán benditas las familias de la tierra. Los profetas, cuando uno los lee, dice que el Señor muchas veces juró por sí mismo, alzando su mano juró, dice el Señor, por sí mismo. Y no le hace ninguna demanda de que Abraham tiene que hacer una promesa, sino que es una promesa solamente de parte de Dios. Y esto ilustra a la perfección el evangelio, de que la salvación es por fe, hermanos, porque el Señor no le pidió a Abraham: prométeme tú algo, sino que yo te estoy prometiendo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, el evangelio, hermanos, ha sido predicado desde el Antiguo Testamento. Dios mismo lo predicó. El primer predicador del evangelio fue Dios, primero prometiéndole a Adán y a su esposa que se iba a levantar un Salvador, y luego, cuando ya el Señor llamó a Abraham, le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y por tu fe tú has sido llamado mi amigo. Por eso es que nosotros decimos que tenemos esa fe de Abraham, porque es una fe de creer en Cristo. Mire lo que dice Levíticos 17:11, para que veamos, hermanos, que realmente no eran las obras las que salvaban a las personas en el Antiguo Testamento, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Las buenas obras son buenas porque nos ayudan a vivir un nivel y un estándar de vida bueno, pero las buenas obras no salvaban a las personas en el Antiguo Testamento, sino hasta que un animalito, hermano, era sacrificado en el lugar de esa persona, para que la sangre de ese animalito pagaba el rescate por los pecados de esa persona. Era un sacrificio sustituto. Y en la sangre, hermanos, biológicamente hablando, están todos los elementos que viajan al resto del cuerpo para dar vida, para el sostenimiento de vida. Entonces, para Dios, como la sangre tiene esa capacidad, ¿verdad, hermanos?, de distribuir los elementos que generan vida, y como para Dios la vida es sagrada, entonces por eso es que Dios utilizó tipológicamente aquí, hermanos, esta sangre de estos animalitos, que hablaba de una sangre mejor. Por eso dice en Hebreos que estamos bajo una sangre mejor que la sangre de Abel. No se refiere a cuando a Caín mató a Abel, sino la sangre que ofreció en sacrificio a Abel. Estamos bajo una mejor sangre. Salmo 32:1 nos confirma esto, que estamos hablando de que las personas eran cubiertos sus pecados no por sus obras. Mire lo que dice Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David, hermano, en este salmo, el autor de este salmo, diciendo que obviamente una persona que su pecado ha sido perdonado es bienaventurado, pero ha sido perdonado, ¿en qué sentido? En el sentido de que ha habido un derramamiento de sangre de un sustituto. De lo contrario, no hay perdón de pecados. Por eso, amigo, amiga, si tú estás aquí hoy, tú no eres creyente, la única forma de que tú puedas ser perdonado de tus pecados es por medio de la gracia del Señor, viniendo tú en fe al Señor Jesucristo. Y entonces, cuando esa obra que Cristo hizo en la cruz de salvarte te sea aplicada a tu cuenta y los pecados tuyos, entonces Cristo los expió en esa cruz, es la única forma de ser perdonado y de ser salvo. No hay otro camino a la salvación. Hay miles de religiones y hay miles de creencias, pero camino hay solo uno, y se llama Jesús de Nazaret. Y evangelio, como dijo Pablo, hay solo uno, y es el mismo evangelio que se ha predicado, note, hermano, desde donde estamos, en Génesis hasta Apocalipsis. Todo el evangelio, hermano, se predica en toda la Biblia. Y después, hermano, ahí en Lucas 24:45 dice: y les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Les abrió el entendimiento. Note que esto sucede cuando ya Cristo resucitó.
Por eso es que antes de que Cristo resucite, los apóstoles todavía están en una lucha. Por eso vuelven a sus oficios y Pedro vuelve a la pesca y el Señor resucita y entonces dice que les abre su entendimiento. Y a partir de aquí, hermano, los apóstoles no hacen otra cosa que no sea citar el Antiguo Testamento en los pasajes que son claros sobre Jesús. Porque entonces ya se les abrió el entendimiento y comenzaron a caer en cuenta, ok, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, habla de su obra, de su muerte expiatoria, de su resurrección. Y ese fue el mensaje que ellos comenzaron a predicar. Por eso es que los predicadores, hermano, del primer siglo, pues no citaban el Nuevo Testamento, ¿verdad? De una forma específica. ¿Qué citaban? El Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento apenas estaba en compilación. Por ahí alcanzamos a ver a Pedro hablando de los escritos de Pablo, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:16. Y dice, así como nuestro amado hermano Pablo, que el Señor le ha dado sabiduría y que ha escrito algunas cosas. Y ya están consideradas escritura al nivel del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, no está terminado. Entonces se puede predicar el Evangelio de Cristo de salvación por gracia mediante la fe, usando también el Antiguo Testamento como lo hicieron los apóstoles, hermano, en el siglo I. Ahora, el propósito hoy, hermano, es que amemos la palabra en general, que estudiemos con más entendimiento el Antiguo Testamento, y yo les quiero dar algunos consejos sobre cómo usted lo puede llegar a lograr de una forma, hermano, personal, sin necesariamente usted ser un erudito. Pero antes de eso yo quiero hacer una aclaración. Quiero darles unos tips sobre cómo, hermanos, ver el Evangelio de Cristo en el Antiguo Testamento. Y lo primero que les quiero aconsejar es que cuando estemos leyendo el Antiguo Testamento y sabemos que es de Cristo, porque el Antiguo Testamento es cristocéntrico, no tratemos de forzar cada versículo para que hable de Cristo, porque ese es un extremo. Eso es lo que se llama, hermano, alegorizar al extremo. Una alegoría es una representación, leo aquí el significado, en la que las cosas tienen un significado simbólico. Hay alegorías sanas, bíblicas, pero hay alegorías, hermano, que pueden ser llevadas al extremo y que pueden acabar contradiciendo las Escrituras. Por ejemplo, les voy a leer un ejemplo, hermano, de un cristiano de los primeros siglos, se llamaba Orígenes, y en estos tiempos, hermano, se comenzó a hacer mucho la alegorización de la Escritura y se cayó en algunos extremos. Mire una alegoría, hermano, que le leo del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Dice así, dice Orígenes, el hombre que cae es Adán, Jerusalén representa el paraíso, Jericó el mundo, los ladrones son los poderes hostiles, el sacerdote es la ley, el levita simboliza a los profetas y el samaritano es Cristo. Las heridas son la desobediencia, la cabalgadura es el cuerpo del Señor, el mesón que acepta todo lo que entra es la iglesia. El mesonero es la cabeza de la iglesia, a cuyo cuidado se ha confiado. Y el hecho de que el samaritano promete volver representa la segunda venida del Salvador. O sea, lo que hacían era agarrar una parábola y a cada elemento le buscaban un significado. Y obviamente eso no es buscar sanamente a Cristo en el Antiguo Testamento. Hoy yo quiero enseñarle unas formas sanas de buscar a Cristo en el Antiguo Testamento para que no caigamos en extremo de que, por ejemplo, cuando nosotros leemos una parábola, las parábolas, para empezar, hay una regla: no se pueden usar para sentar doctrina. Es una regla hermenéutica. En segundo lugar, cuando Jesús decía una parábola, la parábola tenía una misión principal de dar una lección. No, Jesús no dio las parábolas con la intención de que nosotros buscáramos en cada elemento un significado o una aplicación espiritual. En algunos casos se puede hacer, en algunos casos no. Por eso no es bueno que se tome ese principio. Le doy un ejemplo así rapidito. La parábola del juez injusto y la viuda. ¿Se acuerda? La viuda dice que está pidiendo al juez injusto y rogándole que le conceda su petición. ¿Cuál es el propósito de esa parábola? El propósito de esa parábola es que el cristiano persevere en oración. Y usted puede decir ahí, ok, la viuda representa entonces a todos los cristianos y el juez injusto representa a Dios. No, porque Dios no es un juez injusto, Dios es un juez justo.
Lo que quiere decir la parábola y el sentido de la parábola es que si una viuda puede rogarle y mover a misericordia a una persona mala y a una persona impía para que le conceda su petición, entonces cuánto más aliento debemos tener nosotros los cristianos de perseverar en oración pidiéndole a Dios que Él sí es un juez justo y bueno. ¿Sí vio? Esa es una forma sana de interpretar las parábolas y no buscarle a cada elemento una interpretación como lo hizo Orígenes. ¿Cuál es el propósito entonces, por ejemplo, del buen samaritano? Aquí el propósito del buen samaritano, Orígenes perdió completamente el punto de vista de la enseñanza, porque los judíos, aquí Jesús lo que está tratando es de enseñarle a los judíos que está mal odiar a tus enemigos. Esa es la enseñanza del buen samaritano. Los judíos habían llegado al entendimiento que odiar a los malos era una virtud. Porque hay un salmo que dice, yo aborrezco y odio a los que no aman tu ley, o algo así. No tengo el texto ahorita, pero hay un verso, yo se lo puedo dar. Entonces, basado en ese verso, ellos dijeron, ok, odiar a los malos es una virtud. Si yo quiero ser buen judío, yo tengo que odiar a los malos. ¿Y quiénes eran malos para ellos? Las prostitutas, los publicanos y los samaritanos eran malos. Entonces ellos decían, odiar a un samaritano está bien y es más, me es mandado. El problema era que como Jesús viene a interpretar correctamente la ley, Jesús enseña, no, a los enemigos no hay que odiarlos, a los enemigos hay que amarlos. Y si te maldicen, bendecirlos. Y si te persiguen, orar por ellos. Y si te abofetean, ponerle la otra mejilla. Y si te quitan la capa, darle la túnica. Y si te obligan a llevar la carga 1 milla, llevársela 2. Entonces, como Cristo vino a darle el verdadero sentido y interpretación a la ley, ellos estaban errados en odiar a las personas que ellos consideraban malos. Entonces, por eso es que Jesús le demuestra que realmente en la parábola el samaritano es el único que tiene compasión del hombre que cayó en manos de los ladrones. Porque el hombre que cae en manos de los ladrones es un judío, porque dice que va bajando de Jerusalén. Y sus paisanos no lo ayudan. El sacerdote no lo ayuda, el levita no lo ayuda. ¿Y quién lo ayuda? El único que lo ayuda, el samaritano, que ellos consideraban una persona digna de odiar. Y esa es la enseñanza de la parábola. Pero Orígenes, hermano, acabó diciendo que la cabalgadura, óigame usted, o sea, la silla del asno representaba el cuerpo de Cristo. Entonces esta parte, hermanos, tiene ese propósito, hermano, de ayudarnos a que cuando busquemos a Cristo, hermanos, en el Antiguo Testamento, no caigamos en esos extremos de alegorizar. Repito, hay alegorías bíblicas. Por ejemplo, Pablo da una en Gálatas y dice, porque Ismael fue hijo de Agar e Isaac fue hijo de Sara, y uno era hijo de la libre y otro era hijo de la esclava. ¿Y qué son estas mujeres sino los 2 pactos? O sea, utiliza simbólicamente a una mujer para representar un pacto y a otra mujer para representar otro pacto. Son los 2 montes, dice, que representa obviamente a la Jerusalén, dice, terrenal, y a la Jerusalén celestial. Entonces hay alegorías bíblicas, pero hay otras cosas, hermano, que se pueden sacar y llevarse a un extremo. Yo les voy a dar unos ejemplos conforme avancemos. ¿Okay? Aquí vamos a aprender en esta parte entonces, hermano, a ver a Cristo sanamente en el Antiguo Testamento. ¿Será que usted puede? Usted puede. ¿Usted es cristiano? Sí. Usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted, que es el mejor maestro, que lo puede guiar. Hermano, los primeros cristianos lograron sanamente, muchos, encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los puritanos, los reformadores, Spurgeon, que era un pastor de hace unos 200 años, y no tenían, hermano, bibliotecas electrónicas. Muchos de nosotros hoy tenemos apps electrónicas para estudiar la Biblia. No tenían, hermano, internet, no tenían computadora. En muchos de sus casos, algunos no tenían ni libros, pero eran estudiosos de las Escrituras, hermano, y buscaron sanamente a Cristo en el Antiguo Testamento y lo encontraron. Y luego, no es que ellos lo encontraron nada más, sino que el Nuevo Testamento da versículos que dicen, es así. Como estos versículos que habló Cristo diciendo, yo les dije que ya estaba escrito de mí. ¿Dónde estaba escrito? Estaba escrito en la ley, en los profetas y en los escritos. Lea la Escritura, hermano. Lea la Biblia. Si a usted le ofrecen un buen trabajo mañana lunes y lo citan lejos, y más si no ha trabajado, ¿verdad? Usted no ha trabajado últimamente, pero mañana le ofrecen un buen trabajo y lo citan a las 5 de la mañana, hermano, qué sé yo, en un lugar lejos, Marietta, Jonesboro, no sé, Villarrica.
¿Qué hace usted mañana? ¿Verdad que usted madruga? Usted madruga. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo en su vida usted ha madrugado un día a estudiar la Biblia? Piense, un día que usted dijo, mañana voy a levantar a las 4 de la mañana a leer las Escrituras. Interesante, ¿no? Pero no sea un trabajo donde le van a pagar bien, porque usted madruga. Corre y se va, hermano, a que nadie le vaya a quitar ese trabajo. Pastor, no sea extremista, pues uno madruga porque tiene necesidad de trabajar y todo. ¿Y no será que nuestro espíritu también, hermano, tiene hambre de la palabra, de las Escrituras? Primer consejo, 3 consejos y termino. Primer consejo, hermano, para que nosotros encontremos a Cristo, hermano, sanamente en el Antiguo Testamento. Número 1, leer cada texto a la luz de una historia de redención. O sea, cada vez que usted está leyendo los textos, acuérdese que son simples escenas de una historia completa y más grande. Usted puede estar viendo una serie, una película, ¿verdad? Y usted ve una escena. ¿Ok? ¿Cómo entiendo esta escena? Ok, la tengo que entender a la luz de toda la historia, de toda la película o de toda la serie. Porque la historia, hermanos, es la historia de redención. Usted tiene que aprender que es como vimos en un tema anterior, que es como un río que sale desde el jardín del Edén, comienza a nacer ese río y va avanzando por todos los libros del Antiguo Testamento. Llega a esa hojita que dice Nuevo Testamento aquí, se la salta, cae en Mateo y sigue por toda la Biblia hasta que llega, hermano, a otro jardín que es el jardín del paraíso final. Es un río que corre de un jardín a otro, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una sola historia. Va como de un árbol a otro también, ¿verdad? Comienza en el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, donde entra el pecado, y luego brinca, hermano, hasta la época en donde de un árbol se hace una cruz y el Señor salva por medio de esa cruz, y luego llega hasta el árbol de la vida, al paraíso final también en Apocalipsis. Entonces la Biblia, hermano, se tiene que leer desde ese punto de vista. El Antiguo Testamento tiene aproximadamente 23,145 versículos, pero no cometa este error, tratar de ver en cada versículo a Cristo, no puede. O sea, tiene que ser estudiado a la luz de una historia, pero no todos los versículos, cada uno es de Cristo. Y esto lo digo porque si nosotros caemos en ese error de que cada versículo es de Cristo, vamos a cometer el error que cometió Orígenes, diciendo que la silla del asno representa el cuerpo de Cristo. Porque en cada cosa vamos a querer, hermano, ver a Cristo. No todas las citas del Antiguo Testamento son tan claras como Génesis 3:15, que es clarísima, habla de Cristo, o como Isaías 53. O sea, hay escenas que son claras. Vemos en esa escena al protagonista, ¿ok? Pero hay escenas que no son tan claras y no tenemos que forzar a ver ahí al protagonista de la historia. Por ejemplo, ¿usted ha visto alguna serie alguna vez, una película? ¿Verdad que el protagonista no sale en todas las escenas? ¿Verdad? No salen todas las escenas. Hay escenas en donde el protagonista no sale, pero sin el protagonista esa serie o película no serviría para nada. O sea, aunque el protagonista no está en todas las escenas, pero sin él toda la historia o toda la trama de la historia no tiene ningún sentido. Entonces, quizás no vemos a Cristo en los 23,145 versículos del Antiguo Testamento, en cada uno, pero en general, cuando leemos un pasaje, tenemos en mente una historia en general, un protagonista en general, que es Cristo Jesús. Segundo consejo, cuando lea el Antiguo Testamento, hermanos, también considere los temas que son los temas más importantes en la historia de la redención. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Uno de los temas que a mí me gusta mucho, y estuvimos hablando un poco de esto cuando hablamos en Ezequiel, el tema del templo. ¿Ok? Ese es un tema que está, hermano, en toda la Biblia. Nosotros podemos empezar a ver el tema del templo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque número 1, hermanos, ¿qué fue el templo? El templo fue un sustituto ¿de qué? Del tabernáculo. ¿Verdad? El tabernáculo eran tiendas móviles donde estaba el lugar de reunión, la presencia de Dios. Había venido a la tierra de cierta forma para restaurar la relación que se había perdido en la caída del hombre. Cayó el hombre, fue echado fuera del jardín del Edén. La presencia de Dios, hermano, fue cortada, por decirlo así. Hubo un distanciamiento entre el pecador y un Dios santo. Pero entonces Dios manda hacer el tabernáculo en Éxodo. Y luego, hermanos, el templo viene y sustituye el tabernáculo, y este templo, hermanos, habla de Cristo.
Mire lo que dice Levíticos 1:1. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. ¿Okay? Este fue la continuación de este tabernáculo fue el templo. Pero Ezequiel también nos enseña, hermano, que al final, en un futuro, iba a haber un templo final, una ciudad templo, por decirlo así. Ezequiel 48:35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que quiere decir Jehová está allí. Y luego vaya conmigo a Juan 1:14. Juan 1:14, porque ese templo que habla de Cristo desde el Génesis se hizo carne en Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí la expresión, hermano, y habitó quiere decir que hizo tabernáculo entre los hombres, que fue precisamente, hermano, la intención del tabernáculo, que la presencia de Dios viniera a morar entre los hombres, una especie de descender el cielo a la tierra. Eso fue lo que sucedió en la persona de Jesucristo. Y por último, vemos este templo ya al final y vemos quién es. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya no hay templo. Dice que el Señor es el templo y el Cordero. Entonces aquí viene a mi mente algo, hermano, una escena como esta. Mire, no sé si me pones una lámina donde puse una lámina del tabernáculo. Los judíos, hermano, consideraban el templo el lugar más importante, obviamente, de la nación. De hecho, llegaron a caer, hermano, en un exceso de confianza que dijeron, mientras tengamos templo, a nosotros no nos pasa nada. Entonces Dios dijo, ok, estos tienen la confianza en el templo, el Señor salió del templo, dice que la gloria del Señor se fue del templo, okay, se fue a Babilonia donde estaban los exiliados en tiempos de Ezequiel, y entonces vinieron los babilonios y destruyeron el templo. Pero se me ocurre pensar esto, hermano, que este templo en el centro de Jerusalén, ¿a quién representa? A Cristo. Y la reverencia en sí que los judíos tenían en Jerusalén por el templo era una reverencia en sí tipológica, podría decir que se podría aplicar a Cristo. Para ellos, hermano, habían creencias, hermano, tan extremas como, por ejemplo, no podían dejar entrar una mosca al templo. Estaba prohibido, tenían una persona especialista en evitar que una mosca entrara en el templo. Porque el príncipe de las moscas, Belcebú, se creía que era el príncipe de las moscas, entonces no podemos dejar entrar ni una mosca al templo. Y había una cierta reverencia al templo, y ese templo en medio de la ciudad, hermanos, representaba a Cristo Jesús. Y estas son formas sanas de cómo nosotros podemos, hermano, aprender por medio de una historia. Por ejemplo, usted puede agarrar la historia del pecado. Y dentro de esa historia del pecado, desde la caída del hombre y todo lo que Pablo enseña del pecado en Romanos, usted puede aprender la historia de redención y puede aprender a ver a Cristo en los temas más importantes, hermano, de la Escritura. Tercer consejo. Con esto vamos a terminar. Cuando lea la Biblia, preste atención a cómo la Biblia se cita a sí misma. Por ejemplo, el Nuevo Testamento cita infinidad de veces, hermano, al Antiguo Testamento. Entonces, estos son versículos claros que nosotros no tenemos que ni siquiera alegorizar. No tenemos que alegorizarnos y ponernos a pensar, ¿qué significará esto? ¿Por qué? Porque está claro, el Nuevo Testamento te está diciendo qué significaba esa cosa del Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno de los títulos favoritos de Jesús fue el Hijo del Hombre. Y siempre que vemos la referencia se está hablando de Daniel capítulo 7. Que Daniel lo que vio fue cuando Cristo ascendió al cielo y se sienta a la diestra en el trono de Dios. Y ese es el título entonces que Jesús, hermano, usa frecuentemente. Hebreos, por ejemplo, Hebreos está lleno de citas del Antiguo Testamento. Los pactos, la sangre, los sacrificios, el sacerdocio. Entonces ahí no hay por qué alegorizar. Es claro, la Biblia está citándose a sí misma.
Entonces, cuando usted lea el Nuevo Testamento, ponga atención, porque el Nuevo Testamento también le va a ayudar, por medio de las citas directas que hace del Antiguo Testamento, a ver a Cristo en esos pasajes del Antiguo Testamento de forma clara, sin que usted diga, ay Señor, dame iluminación en este pasaje. Es que no necesitas, porque el Nuevo Testamento te está diciendo qué es. Por ejemplo, Mateo está lleno de citas de los profetas. Y esto hizo Jesús para que se cumpliese lo que dijo fulano, el profeta fulano. Y esto hizo Jesús para que se cumpliese lo que dijo el profeta sutano, el profeta mengano. Y te comienza a mencionar muchas cosas de tal profeta X o Y. Y entonces ahí nosotros decimos, oh, ahora entiendo esto que está diciendo Mateo. Sucedió para que se cumpliera esto que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y vamos a cerrar con un ejemplo que es, hermano, el más claro, por decirlo así. Vaya conmigo a Juan 3:14. Este lo vamos a analizar un poco más a fondo. Los anteriores lo vimos por encimita, pero este es uno que vamos a detenernos un momento en él. Juan 3:14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la cita, hermanos, es de Números 21. ¿Podemos alegorizar Números 21? Y decir, ¿qué significará Números 21? Cuando Moisés levanta una serpiente en un asta para que sean sanados, hermano, todos los que eran mordidos. Estas serpientes vinieron a morderlos porque estaban en rebelión, estaban murmurando de Moisés, estaban murmurando de Dios. Y entonces el Señor mandó esa serpiente como un castigo, los mordía y se morían. Y la única cura ahí era mirar a la serpiente que estaba levantada en esa asta. Y Cristo vino y fue claro y él dijo, por esto, porque yo voy a ser levantado en una cruz, y es que Moisés levantó una serpiente en un asta en el desierto. Miren las verdades paralelas. No sé si alcanza a ver el cuadro, si no después lo ve en YouTube y le hace un screenshot a esa lámina. Pero miren las verdades paralelas, hermano, entre Números 21 y la aclaración que nos hace el Nuevo Testamento en Juan 3:14 de lo que es. En Números 21, la muerte física es el castigo al pecado. En este caso era un pecado de rebelión y murmuración. El castigo, muerte física. Venía la serpiente, mordía al murmurador y lo mataba. En la gracia, en el evangelio, la muerte espiritual es el castigo al pecado. Porque por cuanto todos nacemos destituidos, eso es estar muertos espiritualmente, Efesios 2 nos lo aclara, porque cuando estabas muertos en vuestros pecados, entonces fue que al Señor por su gracia le plació salvarnos. Esa muerte espiritual es el castigo al pecado. Dios provee un remedio en su gracia. Ahí en Números 21, Dios por gracia. Note que no le tuercen la mano, por favor. Dios en su gracia. ¿Qué significa gracia? Favor no merecido. Dios dice, ok, Moisés, aquí está el remedio. En el evangelio, en Juan, Dios provee también un remedio en su gracia. También en su gracia provee un remedio para esa muerte. En Números, una serpiente de bronce representando el castigo que el pueblo merece debe ser levantada a la vista de todos. Esta es la acción de Dios. Ok, hagan esto. Dios lo ordena, Dios lo manda. En Juan, Jesucristo en una cruz, llevando el castigo que el pueblo merece, debe ser levantado a la vista de todos también. ¿Qué pasa en Números 21? Son curados todos los que tienen fe y miran a la serpiente levantada. Porque ese fue el mandato. Ok, tú levanta la serpiente y cuando alguien sea mordido, que mire a la serpiente que está levantada en esa asta y vivirá. Y en el evangelio son salvos eternamente todos aquellos que tienen fe y miran a aquel que es levantado. Tienen fe, miran, vienen a el que es levantado. Sabemos que es Cristo que es levantado en la cruz. Por eso él se lo explicó a Nicodemo. Por esto Moisés levantó una serpiente en el desierto. Y por último, en aquel entonces era la única forma que el pueblo podía ser curado. O sea, ¿te mordió una serpiente? Sí. ¿Quieres vivir? Sí. Tienes que mirar allá. No quiero, muérete. No, porque hazme un potaje, aquí unas hierbas, ponme en la mordida. No.
Dios dijo que tienes que mirar a la serpiente que está levantada ahí. ¿Qué pasa en el Evangelio? Esta es la única forma que toda persona puede ser salva. No es más claro porque usted no lo quiere ver. Pero Números 21 es una predicación clarísima del Evangelio. Y en este consejo número 3 que le estoy diciendo es que cuando usted quiera ver a Cristo en el Antiguo Testamento, vea entonces esos pasajes del Nuevo Testamento que son claros y que nos dicen, por esto se escribió, por esto sucedió tal o cual cosa. Hay gente que con este tema tiene problema porque dice, ay, ¿por qué una serpiente? ¿Y por qué? O sea, ¿una serpiente representa a Cristo? No me gusta, es feo, es ahí, pero es porque usted tiene el sentido de que usted a fuerza quiere buscarle a todo, a cada cosita, ¿verdad? Y en este caso ahí la serpiente está representando el pecado. No está representando a Cristo, no está diciendo que Cristo es una serpiente, sino que ese pecado que es representado por esa serpiente, porque la serpiente fue la que provocó la caída, ese pecado es el que Cristo lleva sobre sí en la cruz. No es que Cristo es la serpiente. Entonces vemos, hermano, por medio de estos ejemplos que profundizar en estos temas es de mucha edificación para nosotros. Mi deseo como pastor es que usted se apasione, hermano, por la Escritura, que usted realmente la estudie, la lea, la escudriñe, medite en ella, porque es la palabra, hermanos, la que a nosotros nos sostiene como creyentes, es nuestro alimento espiritual. Nuestra última cita de hoy es Lucas 24:32 y con esto vamos a cerrar. Mire lo que pasaba, hermano, cuando el Señor les hablaba la palabra a sus discípulos. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Eso es lo que debe provocar en un verdadero creyente, hermanos, la exposición bíblica. Si a ti la prédica te da sueño, si a ti la prédica te aburre, si a ti leer la Biblia te da efecto de somnífero, ¿okay? Que te agarra un sueño terrible, algo está mal en tu vida espiritual, porque los apóstoles están diciendo ardía nuestro corazón. Cuando Él los estaba abriendo las Escrituras, cuando Él los estaba hablando, ardía nuestro corazón. Y eso es lo que debe pasar, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia, porque no es cualquier libro que estamos leyendo, es la palabra de Dios. Son las instrucciones de Dios para nuestra vida. Le dijeron los fariseos y todos los legalistas a Jesús, ¿y cuál es la obra de Dios que tenemos que hacer para ser salvos? La obra es esta, que creáis en el que Él envió. Y ahí está la salvación, ahí está la vida eterna, hermanos. Pero necesitamos, hermano, como hijos de Dios, dar fe y legalidad por medio de nuestra pasión por las Escrituras. Si nosotros somos una iglesia más bíblica, será muchísimo más fácil que sirvamos a Dios, que mantengamos la unidad de lo que estuvimos hablando el viernes y que seamos todos bien sanos en la fe. Y una iglesia, hermano, fuerte, edificada en las Escrituras. Vamos a orar.